Buenas tardes. Me toca ser la última y encima me toca hablar después de Antonio Molina y estoy indignada porque Antonio dirige un centro fantástico que es el CBGP, que es un poco la plasmación de una serie de ideas que yo os voy a lanzar, con lo cual pues ha dejado mi charla un poco obsoleta, pero no importa. Bueno, como no tenemos en España montones y montones de CBGPs, digo yo que algún recorrido tiene mi presentación. Bueno, yo soy jefe de servicio de investigación aquí en la UPM desde hace 1 año y medio, pero antes de este puesto fui jefe de servicio de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Así que, bueno, tuve la oportunidad de vivir la experiencia de lo que es la implantación de una escuela internacional de doctorado desde casi el principio, ¿no? Así que, bueno, puedo decir que he vivido intensamente los dos mundos. Sabéis que el Real Decreto 99/2011 fue un auténtico cambio de paradigma, no solo porque permitió la creación de las escuelas de doctorado, sino también porque, a mi entender, bueno, es un Real Decreto que nos pone montones de deberes, pero también nos permitió, digamos, hacer un cambio en el enfoque de los predoctorales, en el sentido de que pasaron a estar plenamente dentro de lo que es la estructura organizativa de la universidad, pasaron a dejar de pertenecer tanto a los vicerrectorados de ordenación académica como para moverse hacia los vicerrectorados de investigación, por entender el doctorado como el principio de lo que es la carrera investigadora, ya que el doctorado español pasó a ser un doctorado un poco menos formativo y más investigador, tuvo un enfoque más investigador. El Real Decreto, como os digo, nos pone un montón de deberes, no basta con la creación de las escuelas internacionales de doctorado, también estas escuelas, el objetivo que tienen es permitir o fomentar entre los doctorandos una serie de cosas como son tan importantes como son la movilidad, la internacionalización, el espíritu innovador, etcétera. Esto claramente solo se puede lograr si integramos ambas patas, la investigación o la gestión de la investigación y la gestión del doctorado. De otra manera, la escuela, en ese concepto actual de un centro más de la universidad, no se puede quedar como una cosa aislada dentro de la estructura de la universidad. Tiene que, lógicamente, lanzarse como algo integrado con el mundo de la investigación y su gestión. Por tanto, el Real Decreto nos está diciendo que la estrategia de las escuelas de doctorado tiene que estar plenamente integrada en lo que es la estrategia de investigación de la universidad y tener una capacidad de gestión suficiente como para poder ejercer esta estrategia. Nosotros en esta universidad tenemos investigación, doctorado e innovación, todo integrado bajo una misma vicerrectora. Y lo que es el proyecto de Escuela Internacional de Doctorado todavía estamos trabajando en él, no es una escuela quizá suficientemente madura, pero sí podemos presumir, entre comillas, de tener una absoluta integración a la hora de trazar estrategia, ¿vale? En este sentido, la estructura bajo un mismo vicerrectorado y quizá, bueno, también la capacidad o la predisposición de los que estamos en este vicerrectorado, yo creo que nos ha permitido trabajar y combinar doctorado e investigación con una naturalidad total. De hecho, yo llevo 1 año y medio trabajando en este esquema y ahora mismo no sabría trabajar de otra forma ya, porque ambos mundos están plenamente integrados, plenamente relacionados. Fijaros si es importante que exista esta integración, que desde un primer momento, cuando un predoc llega, es admitido y se matricula en un programa de doctorado, yo creo que los buenos predoctorales ya empiezan a integrar, desde que diseñan su plan de investigación, algunas nociones fundamentales como son la posibilidad de que esos planes de investigación que les llevarán más adelante a desarrollar una tesis y a publicar o a terminar, o sea, a llegar a una defensa y ser doctores, desde un primer instante
debemos intentar meter en ellos ese espíritu que es la movilidad, que es internacionalizarse, que es la carrera investigadora, que es la innovación. Todas esas ideas pueden estar desde el principio. De hecho, nosotros, por ejemplo, nosotros manejamos un programa propio de contratos predoctorales. Tenemos en este momento 56 doctorandos que en mes y medio se convertirán en 76. Y estos chicos, que son expedientes académicos brillantes, te plantean cosas tan avanzadas como yo peleo con ellos porque se quieren poner a crear una spin-off, se quieren poner a hacer proyectos que mi pelea les viene porque no veo que vayan a terminar sus tesis después de haber financiado 4 años de tesis. O sea, los buenos predoctorandos pues son gente extraordinariamente creativa y con una capacidad como la que describe Antonio, capaces de, desde sus primeros años, plantearse proyectos mucho más ambiciosos. Fijaros cómo se define en el artículo 13 del Real Decreto 99/2011 lo que es una tesis doctoral. O sea, aquí ya nos está diciendo que una tesis doctoral puede llegar a generar patentes, que es necesario proteger sus resultados, publicar, que puede dar lugar a iniciativas como artículos 83, emprendimiento. ¿Cómo iba a estar esto separado de lo que es la gestión de la investigación, de las OTRIs, de los servicios? También nos habla el Real Decreto de la importancia de la internacionalización. Estamos fomentando las tesis con mención, estamos fomentando los convenios de cotutela. ¿Cómo no vamos a pensar en la posibilidad de participar en Horizonte 2020, en los doctorados industriales internacionales? ¿Cómo no vamos a estar pensando en ITNs de Horizonte 2020? Una serie de iniciativas que están absolutamente vivas. Es verdad que nosotros, como una universidad de ingenieros, tenemos dos conceptos muy metidos. Uno es el de la innovación y otro es el de la internacionalización y el trabajo en el programa marco de investigación de la Unión Europea. ¿Vale? Esto es verdad que la cultura de cada institución marca un poco y ayuda o no ayuda. Bueno, voy a intentar un poco presentaros lo que es nuestro vicerrectorado, ¿no? Precisamente porque lo que tengo quizá la experiencia interesante que debo transmitiros es precisamente esta absoluta integración en la que trabajamos. Estos son un poco nuestros objetivos, los objetivos de la política estratégica que llevamos en el vicerrectorado. Ponemos un énfasis enorme en la carrera investigadora desde el principio, desde el primer día que los chicos presentan su plan de investigación, porque ya sabéis que el tema de la carrera investigadora y el relevo generacional en la Universidad Española es algo que está preocupando muchísimo a las universidades, que el secretario general además repite en muchas de sus presentaciones, y nosotros esto lo enfocamos desde el principio, lógicamente, como nos dice el Real Decreto que hay que hacerlo, ¿no? Esta es la estructura de nuestro vicerrectorado, como os digo, un vicerrectorado absolutamente integrado. Bueno, esta slide está en inglés porque no es la que utiliza nuestra vicerrectora en sus presentaciones en España y fuera de España. Nosotros estamos integrados por 4 grandes unidades. Bueno, el servicio de investigación, por supuesto, una enorme oficina de proyectos internacionales, porque esta fue nuestra apuesta de hace unos años. Es una oficina que no solo gestiona, sino que es muy proactiva a la hora de buscar iniciativas, proyectos y oportunidades. Es una oficina grande y potente. Tenemos una OTRI al uso, como lo que pues, dedicada a la protección, a las patentes, a la cultura científica, un montón de actividades, pero también tenemos una estructura adicional que llamamos el KITE, dedicada a la explotación de resultados. Y todo esto está bajo un mismo vicerrectorado, ¿vale? Esto es importantísimo, para que haya sinergias entre nosotros, para que trabajemos conjuntamente y aprovechemos nuestro esfuerzo. Para que lo veáis un poquito más en concreto, nuestro servicio de investigación, estas serían las mismas unidades, dentro del servicio de investigación tenemos una unidad de predoctorales y una unidad
de postdoctorales, pero la unidad de predoctorales, a su vez, está bajo la figura del adjunto para doctorado que lleva la Escuela Internacional de Doctorado. Y aquí no hay cajones estancos, ¿vale? Hay una continuidad y un trabajo conjunto constante. Pero para nosotros, en la Escuela de Doctorado, no solo es importante, lógicamente está enfocada en los predoc, pero también es muy importante plantearnos qué vamos a hacer con los postdoc, ¿vale? Nos estamos planteando la escuela también en un enfoque que va más allá del día que se defiende una tesis. Y en este sentido estamos trabajando mucho en este diseño y en este apoyo a la carrera investigadora. Incluso hemos presentado algún proyecto, alguna iniciativa de figuras que apoyen y orienten a los estudiantes en esta carrera investigadora. ¿Cómo instrumentamos nuestra política? Nosotros, que somos bueno, pues muy lanzados, hemos puesto todo el presupuesto del Vicerrectorado de Investigación, lo lanzamos o lo trabajamos en concurrencia competitiva, íntegramente, por un tema de transparencia y por un tema de buena asignación de los fondos y de las ayudas. No es este el presupuesto del Vicerrectorado, el presupuesto es un poco mayor, pero sí es cierto que el grueso se va al programa propio de investigación, que son ni más ni menos que 21 convocatorias de concurrencia competitiva, todas elaboradas por nosotros, gestionadas y trabajadas por nosotros, sobre todo el servicio de investigación, que dividimos en 4 bloques. Bueno, este rosetón lo tenemos en nuestra página web, si lo queréis ver con más detalle, porque queda como muy pequeñito para verlo aquí. Están estructuradas en 5 bloques. Esta es nuestra página web con todas las convocatorias. Tocamos multitud de cuestiones en el programa propio. Lo utilizamos para hacer estrategias o grandes retos que tenemos, que a lo mejor de una manera individualizada no se podrían hacer, pero sí creando masa crítica. Y en todas las convocatorias que podemos, enfatizamos o prestamos atención a la carrera investigadora. Eso está siempre en nuestra mente cuando diseñamos el programa propio y lo trabajamos. El calendario que esto nos genera a lo largo del año es endiablado y además choca un poco con lo que son las normas de ejecución presupuestaria de la Comunidad de Madrid, un poco o mucho. Pero bueno, es verdad que hacemos muchísimas cosas. Esta es nuestra convocatoria de contratos predoctorales que ejecutamos en 2 fases. Nos quedamos en la primera con los 40 mejores expedientes y en la segunda solo con 20. Por eso deberíamos llegar este año a unos 80 contratos vivos, vamos a llegar solo a 76, pero este es un poco nuestro plan. La competencia es altísima, los expedientes son maravillosos. Nuestro programa está muy inspirado en las FPU, pero pagamos un poco mejor que las FPU y además le ponemos a los predoc todo sobre la mesa. Movilidad, seguros, se lo pagamos todo lo que os podáis imaginar. Un minuto. Vale. Esta sería la segunda fase y este es un esquema a pentachar porque nosotros somos muy chic y, bueno, le pedimos a los predoc que nos digan en un flash qué es lo que van a hacer. Si tienen aquí sus ideas, su plan de investigación claro, este pentachar les permite... y fijaros qué cultura tienen, que se lo ponemos en inglés y en español y todos nos lo envían en inglés. Complementario a todo esto, hay una convocatoria de estancias de movilidad para ellos que se les da a todos. Les obligamos ya desde el principio a trabajar con los códigos ORCID para crear cultura. Esta es una transparencia, esta es la web. No sé si habéis visto este esquema, lo que llaman el Researcher Career Path at a glance. O sea, esto es un desarrollo de la FECIT. Endiablado. Este cuadro, si lo tenéis en grande, seguro que lo tenéis todos o podéis acceder a él, es una descripción de la carrera investigadora en España. Cuando lo coges es como perverso, pero refuerza esa idea de que tenemos que orientar muchísimo a nuestros predoctorales y a nuestras escuelas desde investigación. Esto es un poco lo mismo puesto en más sencillo, ¿vale? Y esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias, Ana. 17:31, ¿eh? Lo hemos conseguido. ¿Preguntas?
Hola, buenas tardes. Soy José Jiménez de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Málaga. Entiendo que por el perfil de vuestra universidad las tesis y los programas de doctorado están en la rama de la ingeniería fundamentalmente. ¿Qué demanda tenéis? Porque a nosotros, como hemos visto esta mañana, cuando el criterio de evaluación y seguimiento de los programas de doctorado, uno de los indicadores que más se trabaja o de más relevancia es el tema de plaza ocupada respecto a plaza ofertada. ¿Cómo tenéis vosotros esa ratio de las plazas ofertadas en programas de doctorado y demanda de esas plazas? Fernando, eso se lo contestas tú. El adjunto que está, se lo contestamos ahora. Bueno, brevemente, hay algunos programas de doctorado que reciben una demanda 4 o 5 veces superior a la oferta, y algunos otros programas de doctorado que tienen muy poquitos alumnos y cubren menos de la cuarta parte de los puestos que prometieron en la memoria de verificación que iban a admitir. De modo, de los 45 programas de doctorado vigentes, tenemos para todos los gustos. Es que mi reflexión iba un poco porque nosotros tenemos programas de doctorado en todas las ramas y es precisamente en esta rama, la de la ingeniería, donde menos demanda tenemos e incluso tenemos programas específicos para hacerlos más atractivos y captación de alumnos. Y era por si vosotros estabais en la misma situación y teníais realizabais algún tipo de programa similar. Era por eso. Gracias. ¿Más preguntas? Pues si me permitís, en 2 minutos os resumo un poquito la sesión y para que nos llevemos algunas ideas a casa. Bueno, yo creo que partiendo desde la última conferencia, yo creo que nos ha quedado a todos claros la integración que debe haber entre investigación y doctorado, y yo creo que huelga hablar más de ello, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí que hay que añadir algunos temas importantes y que deberíamos de intentar potenciarlos. Y me estoy refiriendo a la internacionalización. Algún ponente nos ha demostrado que aquellas tesis con mención internacional tienen generalmente mayor productividad que las tesis normales. Yo creo que hay que estimular de cualquier manera la movilidad entre nuestros doctorandos, incluso con acciones propias desde la propia universidad, para fomentar el que nuestros estudiantes de doctorado se muevan y tengan mayores relaciones con grupos internacionales. No se ha comentado los Erasmus Mundus, pero sí que se ha presentado algún programa de doctorado con Erasmus Mundus, y creo que, aunque supone mucho trabajo, es una manera importante de estimular la internacionalización. Todo esto lleva a conjunto el que yo creo que aumenta la calidad, y en relación con la calidad han quedado temas abiertos y me gustaría resumiros algunos. En los procesos de tramitación nos han comentado que se pueden introducir términos nuevos como aceptar con cambios mínimos, igual que se hace o que nos hacen los referees en los papers. Yo creo que es importante dividirlo, nosotros en nuestra propia escuela lo tenemos. En relación con los tribunales queda, exigir sexenios, 2 sexenios. No se ha hablado del sexenio activo, yo creo que deberíamos de ir pensando en eso, más que en 2 sexenios en sexenio activo. Tampoco se ha hablado de, hemos hablado de tribunales de 5 miembros versus 3, pero no se ha comentado nada de los profesores eméritos y de los jubilados, si pertenecen a la propia universidad o no, cosa que puede de alguna manera enturbiar un poquito los tribunales, porque llegado un momento puede haber muchos tribunales de la propia universidad. En relación con la calidad, se nos ha presentado varias escuelas que exigen un trabajo JCR. Primer cuartil, primer decil, primer cuartil, segundo cuartil, pues son temas a discutir. Yo creo que un segundo cuartil no es excelencia, pienso, al menos en algunas áreas, y deberíamos de tender a primer cuartil o primer decil. Primer autor o autor de correspondencia, generalmente son primeros autores, también se debería de pedir, ¿no? Otros criterios, como en el área de humanidades y sociales, queda mucho más abierto, y esos criterios que se someten a una evaluación subjetiva debían de ser por las comisiones académicas, por las comisiones de doctorado, como por el comité de dirección de la escuela, o por comités externos
que tenemos la experiencia de centros de excelencia en el que tienen evaluadores externos y de alguna manera fomentan la excelencia, la objetividad y una mejora de calidad, pues deberíamos de pensar que aquellos otros criterios que no se ajustan a los JCRs podríamos que se evaluara por comités externos o por los propios evaluadores externos de las propias tesis, ¿no? Yo creo que se abren muchas preguntas que deberíamos de intentar responderlas, y yo lo que os animaría, porque todos creo que tenemos problemas en nuestras propias escuelas de doctorado o en nuestras propias comisiones de doctorado, de intentar convencer a nuestros colegas de la propia universidad. Si salieran documentos conjuntos de esta conferencia de escuelas de doctorado, sería más fácil convencer a nuestros propios colegas. El exigir que hubiera un sexenio activo, el exigir que hubiera una publicación JCR de primer cuartil, bueno, lo que llegáramos a consensuar entre todos, yo creo que aquí Emilio, como es del área de Humanidades y Sociales, pero yo no digo JCR, es decir, en algunas áreas JCR, en otras áreas criterios objetivos. Para eso se nos ha presentado, hay bases de datos como Dialnet, que contempla más el área de Humanidades y Sociales, es decir, en el área de Experimentales y Salud, con Scopus o Google Scholar nos sobramos, ¿no? O con Web of Science, pero con otras áreas, con Dialnet... ¿Puedo intervenir? Sí, sí. Interviene. Como veis, mi director de la escuela y yo nos enfrentamos. Él es de área de Humanidades y yo de Salud. Estábamos aquí la directora de la Universidad Rey Juan Carlos y yo, que soy el director, Emilio Pera, el director de la Escuela de Doctorado de la Universidad Complutense. Los dos somos del área de Humanidades y de Ciencias Sociales y entendemos que la mayor parte de los directores formen parte de... Bueno, es evidente que formáis parte de Ciencias Experimentales, la mayor parte, o de Ciencias de la Salud o de Ingenierías. Pero a veces utilizáis, lo digo sin acritud, por favor, pero a veces utilizáis unos criterios que consideráis absolutamente universales y las afirmaciones son tan absolutamente aplastantes y dichas a veces con una distancia y con una displicencia que verdaderamente para nosotros resulta a veces un tanto ofensiva. Quiero decir... primero, lo de que se pida una publicación como criterio discriminatorio para avalar la defensa de una tesis es discutible. Efectivamente, es muy operativo que saliera un documento común de todos los directores en los que se discutiera cuál es el régimen de cada universidad y que pudiéramos llegar a un acuerdo global. Esto es muy discutible porque se diferencia mucho respecto de las áreas. Pongo por caso uno de mi área, que por supuesto no considero menos científica que las ciencias de la salud ni que las ciencias experimentales. Yo no lo he dicho eso, No, ya lo sé que no lo has dicho y sé que no lo piensas, pero pongo por caso un ejemplo. Alguien que esté realizando una tesis sobre una edición crítica de la obra de Juan Ramón Jiménez y que le lleve algo que no ha hecho nadie en el campo de la filología después de que han pasado más de 80 años, más de 60 años de la muerte de Juan Ramón, porque nadie tiene una vida entera para hacer ese trabajo. Nadie tiene una vida entera para hacer ese trabajo, una edición crítica de la obra completa de Juan Ramón Jiménez. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Y para mí, si yo dirigiera ese trabajo a un doctorando, yo no le pediría que publicara un artículo de investigación. Lo que le pediría es que utilizara 5 años de su vida en hacer esa tesis doctoral que nadie en 500 años de historia de la filología ha sido capaz de hacer. Y a mí no me valdría para nada que publicara un artículo de investigación en una revista. Me serviría que hiciera una buena edición crítica. Esto es otra cuestión. Pero para nosotros tenemos un sistema de evaluación completamente distinto. Para nosotros el Web of Science no sirve para nada. Nosotros tenemos un sistema de editoriales que se llama SPI, que es el repositorio de las grandes editoriales. Nosotros tenemos un sistema de revistas científicas, evidentemente, que tienen un sistema de revistas de categoría A, B y C. Todos sabemos cuáles son las grandes revistas internacionales que tienen un periodo de espera para la publicación de artículos de 3, 4 y 5 años de espera, porque no hay tantas.
y en las que publican, evidentemente no doctorandos, sino profesionales que llevamos 20 años en el campo y que no publican a doctorandos, porque no lo publican, es imposible. Creo que en el campo del derecho ocurre lo mismo. Y para nosotros es mucho más importante publicar una edición crítica en la editorial Cátedra o publicar un libro sobre Lorca en una editorial bien indexada. A nosotros eso nos permite conceder sexenios, nos permite conceder proyectos de investigación europeos, y un JCR no nos da nada ni nos quita nada. Emilio, si no te lo discuto. Es decir, que si tienes toda la razón. Y entonces, que aparezcamos con un índice de impacto del 0,8 en la Web of Science, evidentemente, pero es que para nosotros eso no tiene ninguna relevancia. Pero, Emilio, pero si está todo establecido. Claro, en los criterios de los Severo Ochoa y María Maeztu, cuando te solicitan 1,5 el factor de impacto por encima de la media mundial, los factores de impacto cambian radicalmente de un área a otra. Perfecto. Entonces, si yo lo que estoy diciendo es que intentemos buscar criterios de calidad en cada área. Entonces, si tú me dices que en la base de datos de los libros de humanidades y sociales está establecido, vayamos por ahí. También te digo que en países anglosajones cada vez está cambiando más la forma de publicar en el área de humanidades y sociales. Y tú entras en las bases de datos y encuentras en todas las áreas autores que tienen índices de impacto, revistas con índices de impacto, el índice H, etcétera, etcétera. Te quiero decir que todo hay que ir cambiando y yo entiendo vuestras áreas, pero yo creo que hay que ir también cambiando la manera de publicar. Pero la cuestión es por qué nosotros tenemos que adaptarnos a vuestro sistema y vosotros jamás podéis adaptar vuestro sistema al nuestro. Esta es la cuestión. Bien, es un tema, Emilio, es un tema abierto que yo creo que hay que discutirlo, pero lo que yo creo que es importante es que dentro de esta conferencia de directores de escuela de doctorado tomáramos pensáramos que sería importante para todos nosotros que tomáramos decisiones, que intentáramos hacer al menos una carta de recomendación para todas las escuelas y que nos basáramos en eso. ¿Podría comentar eso algo? Sí. ¿Puedo intervenir? Espera un momento. Y te doy la palabra. Bueno, yo solamente quería hacer un comentario sobre lo que has explicado, y yo entiendo la idiosincrasia de vuestra, pero si ahora mismo pensamos cuáles son los centros de investigación de España que tienen más éxito en cuestiones, por ejemplo, de RCs, la gente aquí pensará que es CENIO, etcétera. Pues resulta que hay un centro de CSIC de Humanidades que es el que más financiación han conseguido de RCs. Lo que quiero decir con esto es, y también nosotros lo vemos porque esta discusión, como te puedes imaginar, en las reuniones de las alianzas Severo Ochoa aparece. Pero hay una tendencia a que hacer también parte de la investigación en humanidades internacional. Mi mujer de Derecho y entonces lo entiendo lo que estás diciendo. Es decir, que muchas veces en Derecho y demás, pues es una cosa más local, porque no hay tanto derecho comparado. Pero sí que es cierto que en algunas áreas de humanidades yo creo que tenemos el potencial de dar un salto muy grande y tenemos que exigirnos ese nivel que estamos mencionando aquí. Yo creo que es algo que podemos hacer porque tenemos muy buenos ejemplos. Y habrá luego muchas excepciones, pero yo creo que también es importante transmitir ese mensaje de que tenemos que ser más competitivos también en humanidades, como ya lo somos en algunas áreas de economía, a nivel internacional, y yo creo que lo podemos alcanzar. Entonces yo creo que ese es el mensaje que más o menos, porque en los Severo Ochoa hay 4 centros, si no recuerdo mal, y no sé cuántas unidades de Maeztu que son de sociales. Lo somos absolutamente. No quiero monopolizar. La Facultad de Filología de la Universidad Complutense es uno de los pocos centros que está dentro de las 25 mejores universidades de su área entre las españolas del mundo. En cuanto a la investigación, está publicado en los rankings, es decir, que sí, el esfuerzo lo estamos haciendo. Quiero decir, me estaba refiriendo en cuanto a los criterios, cuanto a los criterios de valoración. Pero busquemos los criterios. Si no vamos a entrar en esa polémica. Por supuesto que todos tenemos que caminar hacia la excelencia, cada uno con los criterios que nos demos, por supuesto. Y yo si os habéis, algunos de humanidades o sociales, os habéis visto heridos por mis comentarios, no ha sido mi intención, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, como se ha aludido a mí expresamente, soy Carolina San Martín, directora de la Escuela de Doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos, y vengo aquí como directora de la escuela. Tenemos 13 programas, de los cuales solo 2 tienen este problema, humanidades y sociales y jurídicas, pero coincide que además yo soy jurista, con lo cual vivo esto también de un modo personal. Yo estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que buscar criterios lo más comunes posibles. Creo que la excelencia es una meta que perseguimos todos aquí, si no, no estaríamos hoy aquí reunidos, y hay que intentar buscar aquellos caminos que nos lleven a ese resultado, ¿no? Pero claro,
entiendo también que la evolución va en el sentido que decís. Yo siempre digo lo mismo, a mí me encantaría poder publicar en JCR. ¿Sabéis por qué no puedo? Porque no hay ninguna revista de mi ámbito de conocimiento en JCR. Entonces, no es que se evalúe de otra forma porque seguimos otros caminos, sin más, es que no existe la posibilidad. Entonces, quizá enlazándolo un poco con lo que decían hoy los miembros de la primera mesa que venían de las agencias, y si recordáis hablaban de los sexenios y de quién no tiene sexenio, el profesor, el director sin sexenio, que también se podía valorar, aunque no lo tuviera, siempre y cuando no lo tenga, porque no lo puede pedir, no porque ha decidido no pedirlo. Yo creo que algunas ramas de conocimiento están situados en ese campo. A mí, por ejemplo, ¿cómo lo solucionamos nosotros? Creo que como lo estaréis solucionando todos, que es con los campos de la CNAI, los criterios de la CNAI, y si la CNAI a mí me da un sexenio, de hecho, perdonad el ejemplo concreto, que no es mío, pero sí es de compañeros míos, ahora mismo la CNAI no está dando sexenios en derecho si no tienes una monografía. Ya le puedes presentar 5 artículos donde te dé la gana. Que si no tienes monografía te quedas sin el sexenio, o sea, son otros códigos. Entonces, ¿qué hacemos? En las comisiones académicas de estos programas, lo que se aplican son los criterios de la CNAI, que son más imprecisos, y ojalá pudiéramos encontrar ese camino para ir a pautas más concretas. Pero que sepáis que en esas ramas tenemos el problema de que los criterios que sirven para el resto, a nosotros no. Lo conocemos porque además yo creo que lo tenemos todos claros. Un sexenio para profesores del área de experimentales y salud nos lleva a prepararlo, no sé, un día. Eliges las 5 publicaciones, entras en el factor de impacto de las revistas, las citaciones, el índice H y punto más. Y sin embargo, en el área de humanidades y sociales os lleva varias semanas justificar los sexenios. Si yo lo que me refería es que intentemos, evidentemente las áreas son diferentes. Y en experimentales y salud no tenemos ese problema porque está muy bien establecido. Pero busquemos mucho la preocupación, sí, la agradezco mucho y que quizá entonces eso significa que nosotros, Emilio, deberíamos trabajar más especialmente para buscar qué cosas objetivas podemos de verdad detectar, porque yo no estoy tranquila con que la decisión claro, porque es un problema que yo creo que claro se plantea en humanidades y sociales. Claro después no hay criterios tan objetivos como en otras áreas y deberíamos de buscarlos. Pero bueno, gracias. En principio esas eran mis reflexiones. Creo que he creado polémica. Ya sabía, no estaba preparado con Emilio, pero vamos. Yo agradezco mucho a todos vosotros que hayáis venido y a todos los ponentes por sus magníficas charlas. Y mañana seguimos a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias.